Bien, hermanos, buenos días a todos. El título que me fue asignado es el fruto del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Ese es el tema que me fue asignado, hermanos, y vamos a ver los frutos del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Sin duda este tema, hermanos, es para varias predicaciones. Hay muchísimo que decir, mucho alimento, mucha edificación en la vida de este hermano, en la vida del apóstol Pablo, pero trataremos de resumir este tema, hermanos, a modo de que Dios quiera mostrar cómo obra el Espíritu Santo en la vida de un regenerado por la gracia. Y vamos rápidamente a nuestro texto base, que ya los conocemos, están en el libro de Gálatas, capítulo 5. Le vamos a dar lectura solamente al texto 22 y al texto 23. Ahorita les voy a decir por qué. Nada más le vamos a dar lectura a estos dos textos. La palabra de Dios dice así, Gálatas capítulo 5, texto 22 y texto 23. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuanto a tales cosas no hay ley. Hermanos, estos textos sabemos bien que son los frutos del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de un regenerado por la gracia, hermanos. Son textos escritos, de hecho, por la mano de este hombre, por la mano del apóstol Pablo, claro, inspirados por Dios. Y a manera de introducción, hermanos, hoy en día sabemos que el apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, es el más grande ejemplo de cristiano que ha existido a través de todo el tiempo. Y repito, después de nuestro glorioso Señor Jesucristo, es el ejemplo de creyente que cada uno de nosotros somos llamados a ser. El Nuevo Testamento lo podemos ver como un modelo de cristiano. El apóstol Pablo, hermanos, contribuyó más a la escritura del Nuevo Testamento que cualquier apóstol, con 13 cartas escritas por él, obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Algunos teólogos afirman que fueron 14. Por el libro de Hebreos hay una especie de que todavía el libro de Hebreos, como ustedes saben, no trae un título de alguien que la haya escrito, pero muchísimos teólogos afirman que es el apóstol Pablo el que también la escribió. Entonces serían 14 cartas y vamos a ver, hermanos, a lo largo de esta predicación el vuelo gigantesco de su inteligencia del hermano Pablo y la profundidad de sus pensamientos, su sabiduría inigualable, su actividad incansable por la obra de Dios, su valor, su entrega, su cansancio, sus tribulaciones, sus pesares, su misión apostólica que nunca se agotaba, hermanos, su acento lírico, es decir, lleno de entusiasmo, de inspiración, su misión bien organizada y su firme carácter y su amor y su entrega por Cristo. Vamos a ver que todo eso, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Y es que Pablo, el hombre de amor y acción eficaz, era el instrumento escogido por Dios para esta increíble misión. Y él, en su responsabilidad humana, fue el hombre, hermanos, que viajó, estamos en la introducción, fue el hombre que viajó por 3 continentes, viajó por 5 países, 56 regiones, aproximadamente viajó más de 10,000 millas a pie. Esto se traduce en 161,000 kilómetros, hermanos. Para darle la vuelta al planeta necesitamos 40,000. El hermano Pablo dio 4 veces la vuelta al planeta. ¿Para qué, hermanos? Para llevar el mensaje del evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Pero veremos, hermanos, nuevamente les repito, que todo lo que Pablo vino a hacer como cristiano, como creyente, fue obra del Espíritu Santo, porque la grandeza y la entrega del apóstol se halla en su nuevo nacimiento, en su conversión a Jesucristo, y por el Espíritu Santo que le fue dado, y por el amor de Dios que fue derramado en este creyente, en este predestinado. Él mismo lo dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que me fue dado. Me anticipo aquí, hermanos, que vamos a estar viajando, la verdad, por varios textos y me voy a quedar corto. Vamos a viajar por muchísimos textos del Nuevo Testamento y me voy a quedar corto, hermanos, pero les anticipo esto. Por eso, hermanos, veremos que el apóstol Pablo es un imitador. El apóstol Pablo es un reflejo
del carácter de nuestro Señor Jesucristo en un creyente, gracias al fruto del Espíritu Santo. Su incansable predicación es gracias al motor que hemos aprendido en este púlpito, al motor llamado amor. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, texto 2. 1 Corintios, capítulo 13, texto 2. Porque el apóstol dice que aunque él fuera el más sabio, más inteligente, el mejor maestro, dice, y si tuviese yo profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? Nada soy. Por lo cual, hermanos, vemos que el amor de Cristo, el amor de Dios es derramado en este creyente. Por eso, a lo largo de la predicación, hermanos, más que ver al apóstol Pablo, tenemos que ver al Señor Jesucristo. Y claro, hermanos, sin dejar de ver la increíble responsabilidad humana de nuestro hermano Pablo. Porque, hermanos, no podemos minimizar la increíble responsabilidad humana de este hermano, pero sin dejar de ver el admirable ejemplo, porque él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver a Cristo más que ver al apóstol Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 11, texto 1, sed imitadores de mí. ¿Por qué tenemos que imitar nosotros al apóstol Pablo, hermanos? Así como yo imito a Cristo. Por eso Gálatas 2:20 también dice el mismo apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, hermanos, el título más sublime es Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero antes de ser apóstol, antes de ser el apóstol de Jesucristo, hermanos, antes de ser un creyente, antes de ser un siervo del Señor Jesucristo, antes de ser nombrado con este sublime título y antes de mostrar los frutos del Espíritu, ¿qué creen, hermanos? Pablo tenía un pasado y como ya la mayoría lo saben, su nombre era Saulo de Tarso. Y para seguir llevando el método que nos han enseñado, el método del contraste, vamos a dividir el pizarrón y en un lado vamos a poner Saulo de Tarso y Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, de este lado ponemos Saulo. Ahorita ponemos del otro lado Pablo. Entonces, hermanos, como ya bien sabemos, este hombre tenía un pasado, su nombre era Saulo, esto significa pedido de Dios. Y acompáñenme ahí, sí, por favor, acompáñenme todos al libro de los Hechos, capítulo 7. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 7. No vamos a leer todo el capítulo, es la muerte de nuestro hermano Esteban, la injusta muerte de nuestro hermano Esteban. Quiero darle lectura al texto 51, hermanos. Estamos en Hechos capítulo 7, texto 51. Y empieza diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El texto 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra de él. El texto 57, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. ¿En contra de quién? En contra de Esteban, hermanos. Dice el texto 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron a sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice el capítulo 8, texto 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermanos, vemos en estos textos que al poner las ropas de nuestro hermano Esteban a los pies de este joven llamado Saulo, nos habla de que él era el incitador. Este hombre era el que predominaba en esa multitud enardecida. Y vemos que Esteban, antes de su muerte,
antes de ser apedreado, le dice a todos en esa multitud, donde predomina Saulo dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Qué quiere decir? Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Saulo era un fariseo, hermanos, judío que había crecido con la doctrina judaica. De hecho, su maestro se llama Gamaliel. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. No lo busquen, yo lo leo. Hechos, capítulo 22, texto 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois de vosotros. Dice Saulo que era celoso de Dios, sumamente instruido por el religionismo. Saulo era un hombre religioso. Además de él cumplía toda la tradición judía, dice el libro de Filipenses. Estamos empezando con esto, viendo quién era Saulo, hermanos. Filipenses capítulo 3, texto 5, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Estamos viendo, hermanos, que el apóstol, Saulo de Tarso, era un judío, era un hebreo de hebreos, y en ese momento él cumplía, era religioso, cumplía con todas las tradiciones, estaba circuncidado, pero notemos que Esteban le dice a esa multitud que están incircuncidados del corazón, son incircuncisos del corazón y que son duros de cerviz. En hebreo la palabra cerviz, para rápidamente ilustrarlo, se traduce en oref. Oref es el hueso, hermanos, que viene de la columna vertebral a la cabeza. Es el hueso que nos ayuda a inclinar la cabeza o a levantar la cabeza. Cuando el hermano Esteban les está diciendo en esa multitud, ustedes son duros de cerviz, les está diciendo, estamos hablando de Saulo, que son personas que no tienen ni siquiera la humildad de agachar la cabeza, nunca van a inclinar la cabeza. Lo que Esteban les estaba diciendo era que ellos nunca eran humildes, hermanos. Saulo era una figura de prepotencia, de soberbia, de arrogancia, era altivo, era orgulloso, era jactancioso, era un fariseo arrogante y estaba circuncidado en su tradición judía, pero incircuncidado del corazón. Tenía un corazón, hermanos, duro y perverso, un corazón lleno de maldad, un corazón enemigo, enemistado con Dios, aunque él decía, lo acabamos de leer, decía que él era celoso de Dios, pero era un Dios de su imaginación, él era un religioso, su corazón estaba como lo describe el texto de Jeremías 17:9 y Mateo 15:19. ¿Cómo estaba el corazón, hermanos, de este hombre, de Saulo? Completamente enemistado, perverso, hacedor, completamente entregado a la carne, a la inmundicia. Y vemos exactamente en Saulo la depravación total del hombre. Depravación total. En Saulo vemos claramente reflejada la depravación total del hombre. Saulo era idólatra, ya vimos que era idólatra, tenía enemistades y andaba en pleitos, tenía celos. Acompáñenme rápidamente a Gálatas para ir leyendo esto. Gálatas otra vez, capítulo 5. Ahí dejamos una marca porque vamos a estar viajando a través de la Biblia. Estamos en Gálatas capítulo 5, dice el texto 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Saulo era idólatra? Saulo era idólatra, tenía enemistades, tenía pleitos, tenía celos por su religión, tenía iras, dice que crujían sus dientes para matar a Esteban, había contiendas, había disensiones, es decir, que tenía una falta de aceptación por una verdad absoluta. Y bueno, hermanos, a lo que quiero llegar es que vemos en este hombre, Saulo de Tarso, claramente las obras de la carne. Las obras de la carne están reflejadas en este hombre
llamado Saulo de Tarso, tenía odio, tenía contiendas, tenía un tremendo odio, hermanos, por los seguidores, por la iglesia primitiva, por los primeros cristianos y por los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él era una persona hereje y decía herejías, tenía sus ideas religiosas contrarias a la verdad de Cristo y atacaba la verdad de Cristo, se burlaba de la verdad de Cristo, tenía envidias, hermanos, tenía un corazón lleno de maldita envidia. Dice, regresamos al libro de Hechos, dejamos una marca en Gálatas. Dice el texto 3 del capítulo 8 del libro de los Hechos, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y nosotros podemos darle lectura, hermanos, y decir, bueno, pues asolaba la iglesia, pero si nosotros buscamos la etimología de qué es la palabra asolar, el diccionario Strong nos arroja dos palabras en hebreo y una en griego. La palabra shamen, esto significa que Saulo aturdía y trastornaba a los hermanos de aquel entonces, dejaba estupefacto, dejaba en ruina, dice que dejaba como muladar o escombro. Eso es la palabra asolar en hebreo, y en griego es la palabra lumanomai, que significa que Saulo saqueaba, devastaba, hundía, destruía, maltrataba, insultaba, acribillaba y aparte asesinaba, hermanos. ¿Cuánto odio había en Saulo contra la iglesia de Cristo? ¿Cuánto odio habría de este hombre en contra del Señor Jesucristo, hermano? Pero no es de sorprenderse porque muchos estábamos así, escupiendo la ley moral de Dios, hermanos. Siguiente texto dice Hechos capítulo 9, texto 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre buscaba el pretexto perfecto, dice que respiraba amenazas y muerte. Es como si todo el tiempo Saulo, en su mente y su corazón pervertido y torcido, estuviera pensando en cómo acabar con la iglesia en ese momento, en cómo acabar con los seguidores del Señor Jesucristo. Dice el texto 2 que pidió cartas. ¿Para qué? Para que sus ataques fueran, entre paréntesis, legales, avalados por alguna autoridad. El pretexto perfecto para poder seguir atacando a los primeros hermanos. Dice que quería meter a todos a la cárcel. Y créanme, hermanos, que a los que metía a la cárcel les iba bien, porque vemos que asolaba casas, dejaba en ruina, en muladar, destruía y asesinaba a este hombre, a los primeros hermanos. Saulo era, como lo hemos escuchado, un pequeño Hitler, hermanos. Así lo podemos ilustrar. Saulo era un pequeño Hitler, siempre agradando al mundo, siempre agradando al pecado, siempre agradando al demonio, a su carne. Si quieren apuntar el texto, en Isaías 59, 7 al 8, dice que sus pies iban corriendo a derramar sangre. Así estaba este hombre, Saulo de Tarso. Y hermanos, este hombre muestra claramente las obras de la carne, su estancia en el reino de las tinieblas, la depravación total del ser humano, su servicio al demonio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿este hombre podía mostrar algún fruto del Espíritu Santo? Porque ya entendemos a lo largo de esta serie, hermanos, y nos ha quedado claro que ningún ser humano sin Cristo puede demostrar algún elemento del fruto del Espíritu Santo. No se puede, es imposible. Y hemos escuchado, hermanos, que algunos seres humanos allá afuera dan chispazos de algún fruto. En este caso, al parecer en Saulo, no vemos absolutamente ni un chispazo. Era un pequeño Hitler, hermanos. Pero bueno, ya entendemos en el método del contraste que este hombre, Saulo de Tarso, era idólatra, tenía pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y sin duda mostraba todas las obras de la carne. Y viene lo sublime, hermanos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 9.
Vamos a darle lectura. Hechos capítulo 9, texto 3. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice aquí, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nos brincamos al texto 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y dice el texto 18, y al momento le cayeron de él los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo la sublime conversión, el milagro de la conversión de este hombre, de Saulo de Tarso. Estamos viendo que va caminando, va montado en su caballo, ve un resplandor, cae del caballo y dice que quién es. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. ¿Qué significa esto, hermanos? Rápidamente, los coces son patadas que da un buey o una yegua o un asno. Esto se le llama coces. Y el aguijón era una especie como de L con un pico de hierro, y con ese le pegaban al arado, al buey, para que se fuera por el camino donde tenía que arar, o en este caso al caballo, o en este caso a la mula. Eso era el aguijón. Tenía una punta completamente de hierro. Entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasaba si un buey pateaba ese aguijón? Se lastimaba él mismo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? La soberana presencia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, humillando a Saulo de Tarso, haciendo hebreo de hebreos, judío de judíos, circuncidado, vas a morder el polvo. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Al grado que Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este momento, hermanos, vemos la soberanía de Dios, vemos la elección incondicional, vemos el llamamiento eficaz, vamos a ver la redención nada más por este hombre, la redención limitada, y vamos a ver la perseverancia de los santos, hermanos. Claro, sin dejar de ver la responsabilidad humana, repito, de nuestro hermano Pablo, al decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? De morder el polvo, hermanos, de morder el polvo a la gloria. Saulo se va a convertir en el apóstol Pablo, se ha convertido en el apóstol Pablo, de perseguidor a perseguido, de inconverso a cristiano, de las tinieblas a la luz admirable, de Saulo al apóstol, de perseguidor a perseguido, de morder el polvo a la gloria, de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas, hermanos, al reino de Dios, de injuriador al apóstol. Y muchos dicen: ¿pero por qué apóstol? Si él no vio lo que los 12 vieron, lo que los demás apóstoles vieron. Bueno, eso nos lo contesta rápidamente Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, dice el texto 15 al 18, para que nos vaya quedando claros por qué es el apóstol, hermanos. Porque apóstol es alguien que vio y fue testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apóstolos en hebreo dice, Hechos capítulo 26, del texto 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre los pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo
de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de donde tú estabas, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermanos. Dice, por eso también no lo busquen, yo lo leo, 1 Corintios, capítulo 9, texto 1. Pregunta el apóstol Pablo a los corintios, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No son ustedes vosotros mi obra en el Señor Jesucristo? Entendemos que el apóstol Pablo vio la gloriosa majestad de nuestro Señor Jesucristo, aparte lo escuchó. Y hermanos, vamos a ver de aquí en adelante que el Espíritu Santo ha sido derramado en el apóstol Pablo al momento de la conversión. Y quiero hacer aquí una aclaración. El Espíritu Santo, hermanos, dice Juan 3:34, que ha sido derramado a todos por igual manera. No es que al apóstol Pablo le haya dado Dios más Espíritu Santo que a mí o que a un hermano. Dice Juan 3:34 que el Espíritu Santo ha sido derramado a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes de la misma manera. La diferencia aquí, hermanos, es la responsabilidad humana del hermano Pablo, la responsabilidad humana de cada quien, porque el fruto es uno solo y ya hemos aprendido, hermanos, a lo largo de esta maravillosa serie, que un creyente no puede mostrar nada más un fruto sí y un fruto no. O podemos decir, es que yo soy bien paciente, pero la verdad no tengo mansedumbre. No se puede, hermanos. Un creyente que tiene el fruto demuestra todos los elementos. Ya nos ha quedado claro. Demuestra todos los elementos del fruto, hermanos. Y si nos llega a faltar uno, quizás debemos preguntarnos realmente si somos nacidos de nuevo. No solo podemos mostrar los que nos plazca, es imposible. O tienes todos o no tienes ninguno. Pero regresamos a nuestros textos base que están en Gálatas, capítulo 5, texto 22. Gálatas, capítulo 5, texto 22. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vamos a ir viendo, hermanos, cada uno de estos frutos en la vida del hermano Pablo y cómo cada uno es producto del Espíritu Santo, producto de Dios. Cada uno, hermanos, repito, va a reflejar el carácter de Cristo en Pablo y sin quitarle el mérito a su increíble responsabilidad humana y su entrega por el Señor Jesucristo. Y empecemos, hermanos, con el primer fruto, que es el motor de todo, lo hemos aprendido, es el amor. Pablo, hermanos, después de haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿ya podía mostrar amor? ¿Ya era un creyente regenerado? ¿Ya podía mostrar amor? Claro que sí, hermanos. De hecho, él nos da la definición del amor. Dios utiliza a este hermano para inspirarlo y darnos la definición del amor de Dios, del amor ágape. En 1 Corintios 13, del 1 al 7, este hermano nos da la definición del amor. Y ahora sí es donde vamos a empezar a viajar, hermanos. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 5, texto 5. Perdón si vamos a andar viajando, hermanos, pero es necesario. Romanos, capítulo 5, texto 5. Este hombre que odiaba, que dice que crujían sus dientes del odio que tenía en su corazón, Saulo ha convertido a Pablo. ¿Qué dice Romanos 5:5, hermanos? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y su amor a dónde va dirigido primeramente? Allá adelante, Romanos capítulo 8, texto 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su amor primeramente, hermanos, del apóstol Pablo va dirigido a Dios. Su amor era primeramente dirigido al Señor Jesucristo. Su amor no era para jactarse de él mismo o para gloriarse en algo,
si él se gloriaba en algo, si él amaba algo, era Cristo. Dice Romanos, acompáñenme a darle lectura. Romanos capítulo 15, texto 17 al texto 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Y dice el texto 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, su amor estaba primeramente en la predicación del Evangelio. El más grande amor era el que le tenía a las almas, a su servicio a Cristo. Por eso Filipenses 1:21, un texto que ya lo saben, él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Su vida era de su Señor, su amor era para su Señor, su tiempo era para su Señor, su vida había cambiado por su Señor. Segunda de Corintios 4:5, hermanos. Segunda de Corintios 4:5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por qué, hermanos? Por amor de Jesús. El apóstol Pablo no se gloriaba en decir que él tenía un amor más que todos. Dice que todo era por amor a su Señor. Por eso es que les repito, el apóstol Pablo es el teólogo más impresionante, el teólogo que refleja realmente los atributos de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. En andar en amor como Cristo, dice él, andar en amor como Cristo nos amó, siempre era cristocéntrico. Efesios capítulo 5, texto 1 y texto 2. Efesios capítulo 5, texto 1 y texto 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ahí está nuestra palabra, nuestro elemento del fruto. Andad en amor, como también ¿qué? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sigamos, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, texto 8. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y vuelve a repetir, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todo para ganar a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por el amor derramado en él. Nuestro hermano Pablo demostraba sin duda el amor, pero iba dirigido primeramente al Señor Jesucristo, después a las almas y a la predicación del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, texto 3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, y nuevamente en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, texto 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, texto 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice el apóstol Pablo que el propósito es el amor nacido del corazón. ¿De qué corazón, hermanos? ¿Del corazón que tenía Saulo? No, del corazón que ya tiene un nacido de nuevo, del corazón que ya tiene el apóstol Pablo. Por eso, el texto 13, hermanos, dice que él tenía ese amor. Estamos ahora en el gozo, vamos al siguiente fruto, es el gozo. Este hermano tenía gozo. El apóstol Pablo tenía gozo, hermanos, demostraba ese gozo. Acompáñenme nuevamente al libro de los Hechos. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16.
Dice Hechos capítulo 16, del texto 23 al texto 25, estamos hablando del elemento del gozo en la vida del hermano Pablo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y aparte, ¿qué les hizo? Les aseguró los pies en el cepo, hermanos. Y dice este hermano en el texto 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La pregunta aquí es, ese hermano dentro del calabozo más profundo, dice aquí, imagínense, el calabozo más profundo, y aparte fue encadenado en el cepo. El cepo era una especie como de madera donde tenían que meter los pies y tenían que meter las manos y muchas veces hasta la cabeza. Ellos estaban en el cepo y dice que él estaba gozoso. ¿Qué hacía? Cantaba salmos a Dios en ese momento, y los demás presos escuchaban y podían decir, está loco, ¿no? O sea, aparte de que está en el calabozo más profundo y está encadenado en el cepo, está cantando himnos a Dios. Dice Romanos capítulo 5, acompáñenme por favor, si no les da tiempo, igual y lo pueden apuntar. Romanos capítulo 5, texto 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, tenemos gozo en medio de las tribulaciones. Es impresionante, hermanos. Gozo, ¿por qué, hermanos? Porque quizás donde ya iba a compartir el evangelio, él disfrutaba la estancia, disfrutaba de la comida. No, hermanos, dice Romanos capítulo 14, Romanos 14, texto 17 y texto 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué? Y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, pero su gozo estaba exactamente en servir a su Señor, hermanos, en el Espíritu Santo. Exactamente en eso estaba su gozo. El Dios soberano, el Dios creador del cielo y la tierra lo llenaba de todo gozo. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Vemos en este hermano completamente un hermano lleno de gozo en las aflicciones, completamente lleno de gozo en las tribulaciones. Dice 2 de Corintios capítulo 12, texto 10, 2 de Corintios capítulo 12, texto 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En dónde estaba su gozo, hermanos, del hermano Pablo? En Cristo, siempre exaltando en cada uno de sus frutos del Espíritu, de sus elementos demostrados, en cada uno exaltando al Señor Jesucristo, hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, texto 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores como a ti mismo. Hermanos, ¿en dónde estaba el gozo del hermano Pablo? En Cristo, hermanos, en Cristo Jesús. Ahora este hermano ya podía mostrar esos frutos del Espíritu Santo. Hay más textos del gozo. Estamos en Filipenses. Acompáñenme a Filipenses allá adelantito 4:1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Y cuál era la corona que le producía gozo al hermano? ¿Cuál era su corona? ¿Cuál era su meta? Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su gozo, hermanos, el gozo de un creyente regenerado, el gozo de una persona que es adoptada por Dios, nacida de nuevo, que es reconciliada,
que ya no está enemistada con Dios. El gozo no está en este plano terrenal, hermanos, porque todo lo terrenal nunca nos va a llenar. Tu gozo, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, tu gozo debe de estar como este hermano en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, lo vas a tener todo. Su gozo, repito, no estaba en este plano terrenal. Su gozo era el Señor Jesucristo. Siguiente, ya vimos amor, gozo. ¿Qué sigue, hermanos? Sigue paz. El apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas siempre saluda con las palabras gracia y paz. ¿Qué clase de paz tenía este hombre? ¿Qué clase de paz tenía, hermanos? Bueno, por medio de la gracia sabemos que es la paz que le da el Señor a todo regenerado, nacido de nuevo. La paz que viene de lo alto. Por eso, hermanos, para el apóstol Pablo, la paz era un efecto de la gracia salvadora. La paz es el resultado de la obra del Señor Jesucristo. Por eso regresemos a Romanos, un texto que ya conocemos todos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿En dónde estaba la paz? El fruto del Espíritu, la paz que este hermano ya tenía. Para el apóstol Pablo estaba en el texto 24 y 25 del libro de Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Pablo podía tener esa paz, la paz que él mismo menciona en Filipenses 4:7, la paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es dada, hermanos, por el Espíritu Santo a todo aquel que es perdonado, reconciliado y adoptado. Esta paz, hermanos, no es la paz que cualquier persona allá afuera pueda tener, de que quizá ya no tiene una deuda con Coppel o ya terminó de pagar sus deudas en Electra y tienen una paz. No, hermanos, esta paz es la que el apóstol Pablo tenía. Por eso Romanos 3:24, ya siendo justificados por medio de Cristo, el cual Dios puso como propiciación. Esta paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un fruto del Espíritu Santo. Y repito, que ningún ser humano sin Cristo va a poder gozar. Tendrás momentáneamente momentos de paciencia, momentos de tranquilidad, pero no es lo mismo, hermanos. No has gozado ni has sentido lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, texto 7. De esta paz es de la que estamos hablando. Filipenses capítulo 4, texto 7. ¿De qué paz estamos hablando? Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, ¿cuál es esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde, hermanos? Nuevamente exaltando a nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Si tú ya eres reconciliado, si tú ya eres adoptado por medio de la redención que es en Cristo, vas a gozar de esa paz. Por eso, nuevamente, ¿a quién tenemos que acudir para gozar de esa paz? A nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que Dios le da a los nacidos de nuevo. La paz que te grita, eres perdonado. La paz que te grita, eres reconciliado. La paz que te va a gritar, ahora eres hijo mío. Esa paz que le gritaba al apóstol Pablo, de igual manera, ahora ya no eres un perseguidor, ahora eres perseguido. Por eso nuestro Señor también dice en el libro de Hechos, y le voy a mostrar a este hombre cuánto tiene que padecer por causa de mí. Pero a pesar de sus padecimientos, este hombre mostraba esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Por eso Romanos capítulo 1, texto 7 dice así, Romanos capítulo 1, texto 7, perdón si me empiezo a quedar un poco ronco. Romanos capítulo 1, texto 7 dice así,
a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermanos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿Saulo de Tarso podía tener esa paz? No, imposible, porque estaba viviendo en el reino de las tinieblas, estaba viviendo en el reino de la carne, estaba viviendo para sus deseos, para el mundo, para agradar al mundo. Hasta que el Espíritu Santo viene y deposita en él el fruto del Espíritu. Puede gozar este hermano de esa paz. Siguiente, hermanos. ¿Cuál es la siguiente? Paciencia. ¿Se acuerdan que vimos esa predicación de la palabra paciencia, que es en el hebreo macrodosomía, que decíamos que era un soporte muy largo, un soporte por largo tiempo? ¿Cuánta paciencia demostraba el hermano Pablo? ¿Cuánta paciencia tenía el hermano Pablo? ¿Cuánto tiempo soportaba por largo tiempo el hermano Pablo? El apóstol Pablo exhortó en repetidas ocasiones a los hermanos de las congregaciones a demostrarse paciencia los unos con otros. En Efesios lo dijo, en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, texto 1 al texto 2. Gracias, hermano. Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, y aparte estando preso, hermanos, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, y aquí dice, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Hermanos, este hermano está preso, está escribiendo esta carta preso, y todavía le pide a los hermanos que están libres en la congregación, tengan paciencia. ¿Qué clase de paciencia tenía este hermano? Aparte de la derramada por el Espíritu Santo, él ejercitaba esa paciencia, algo que todos nosotros somos llamados a hacer, ejercitar cada uno de los elementos del fruto. Y repito, si nos falta uno es que no tenemos ninguno. Este hermano tenía un soporte y aguantaba por mucho tiempo. Él estando preso les decía y les pedía a los hermanos, tenga paciencia, ejerciten este fruto del Espíritu, sean pacientes, sopórtense. La pregunta es, ¿nosotros mostramos esa paciencia, hermanos, con los hermanos? ¿O somos impacientes? Colosenses capítulo 3, texto 12, dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos nuevamente. Sopórtense como escogidos, dice el apóstol Pablo. Hermano Pablo, pero es que tú no tienes que aguantar al hermano Felipe, ¿no? O al hermano fulano. No, pero dice nuevamente en Romanos capítulo 5, texto 3, y no solo esto, sino que también nuevamente dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El fruto que estamos viendo, paciencia en la vida del hermano Pablo. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, texto 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, texto 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué tanta paciencia tenía al grado de decir que perdió la esperanza, que iban a atentar en contra de su vida, hermanos? Segunda de Corintios, ahí mismo, adelante en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, texto 23. No son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado
con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agalopa cada día en la preocupación por todas las iglesias. La pregunta aquí es nuevamente, ¿cuánta paciencia tenía este hermano? ¿Cuánta paciencia tenía el apóstol Pablo? ¿Por cuántos pesares pasó? Azotado, apedreado, dice que padeció naufragio en alta mar, es decir, se quedó a la deriva en mar abierto por amor y por paciencia a su Señor. ¿Cuánta paciencia podemos tener nosotros que nos hablan para hacernos una pequeña exhortación y nos molestamos? ¿Realmente estamos demostrando esos frutos, hermanos, ese fruto del Espíritu? Y con su paciencia, hermanos, siempre exaltando a Cristo, siempre con paciencia, consolándose en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 1. Les dije que íbamos a estar viajando por varios textos y, hermanos, en verdad me quedo corto, hay mucho que decir. 1 Corintios capítulo 1, texto 3 al 5. Dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la iglesia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Apunté mal el texto, hermanos, perdón. Pero a lo que queremos llegar es que el apóstol Pablo siempre ha mostrado y mostró esos frutos del Espíritu con paciencia, todo lo soportaba. Segunda de Timoteo capítulo 2, texto 10. Segunda de Timoteo capítulo 2, texto 10. Dice así, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por eso dice, por tanto, todo lo soporto. Segunda de Timoteo 2:2 dice, segunda de Timoteo capítulo 2, texto 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Como buen soldado del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Pablo soportaba con paciencia penalidades, nuevamente les repito, penalidades, encarcelamientos, naufragios, apedreamientos, burlas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía paciencia como un buen soldado del Señor Jesucristo. Siguiente, hermanos. ¿Qué sigue? Estas las vamos a nombrar juntas. Benignidad y bondad, aunque sabemos que no son lo mismo. Hemos aprendido a lo largo de esta serie que no son lo mismo, pero las vamos a mencionar juntas para ganar tiempo, hermanos. Ya sabemos que no son lo mismo, pero van estrechamente de la mano. La benignidad, la palabra crestos, significa que no daña, que no es peligroso. La palabra dice que no, crestos, que no son peligrosos, que la benignidad es hacer el bien al prójimo y la bondad es ser bueno constantemente, la bondad es ser bueno continuamente. Y todos, hermanos, recordemos que ¿cuál es la mayor benignidad? ¿Cuál es la mayor benignidad que le podemos hacer a las personas? ¿Cuál era la mayor benignidad que el apóstol Pablo demostraba en los frutos del Espíritu? La mayor benignidad, recordemos que es predicar el Evangelio, hermanos. Predicar el Evangelio. La mayor bondad es llevar el Evangelio a tus seres queridos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, porque sabes que van en camino de perdición y sabes que si mueren sin Cristo, tarde que temprano, ¿qué va a pasar, hermanos? Le van a pagar a la justicia. Entonces, la mayor benignidad es predicar el Evangelio de salvación. La pregunta es, el apóstol Pablo, digo, hasta parece irónico, ¿el apóstol Pablo mostraba esta benignidad? Hasta hoy en día creo que somos alimentados, hermanos, con la benignidad del apóstol Pablo.
hemos sido y han sido millones de creyentes alimentados con la benignidad de este hombre. Claro, por el Espíritu Santo. Por eso, Romanos capítulo 1, texto 16. Romanos capítulo 1, texto 16 dice el mismo apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, hermanos, vivió una vida incansable de benignidad y de bondad. Dios lo utilizó, hermanos, para seguir edificando hasta nuestros días a los creyentes que hoy conocemos. Y los años que faltan, hermanos, hasta el día del juicio. Y estamos hablando, hermanos, de la benignidad dada del Espíritu Santo. No una benignidad fingida, o una benignidad pirata, una benignidad que podamos tener quizás por interés o por quedar bien con alguien. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, del elemento de la benignidad en el apóstol Pablo. ¿Qué tan benigno era el apóstol Pablo? ¿Qué tan benigno es o fue el apóstol Pablo? El Espíritu Santo produciendo en él la benignidad, la verdadera benignidad. Por eso el apóstol Pablo es un modelo increíble, hermanos, de benignidad y de bondad, ya que él en su responsabilidad humana explotó, por decirlo así, incrementó estos elementos del fruto del Espíritu Santo, los practicó, sobre todo los manifestó a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, tan benigno era, tan benigno era, que ustedes saben que él, en un texto, ahorita lo vamos a leer en Romanos, dijo que él se quitaba la salvación con tal de dársela a sus seres queridos, con tal de dársela a sus familiares. Él practicó la benignidad, él los manifestó. Acompáñenme al libro de Hechos rápidamente. Hechos otra vez, capítulo 17. ¿Qué tanto era benigno el apóstol Pablo? Hechos capítulo 17, texto 18. Dice así: y algunos, Hechos 17, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querría decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice el texto 19, y tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice el texto 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y dice el texto 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué tanto era benigno el apóstol Pablo, que se paraba en el areópago, hermanos, donde eran puros sabios, donde había en ese momento pura sabiduría terrenal, doctores de la ley? En estos tiempos es como si lo paráramos por decirlo así, en CU, donde se han graduado ingenieros, neurólogos, etcétera, etcétera, gente preparada terrenalmente. Y el apóstol Pablo era tan benigno que iba y se paraba enfrente de ellos y les predicaba que podrán ser el astronauta de la NASA que va a viajar a Júpiter, pero si mueres sin Cristo vas a ir al infierno. ¿Qué tan benigno era el apóstol Pablo, hermanos? Dice el libro de los Hechos, capítulo 18, texto 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y dice el texto 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, esa es una verdadera benignidad, llevar el evangelio y decirle a las personas que Jesús es el Cristo, que por medio de él vas a tener perdón de pecados. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, texto 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denudeo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice Hechos capítulo 19, texto 13 y texto 15, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Y dice el texto 15, pero respondiendo el espíritu malo, es decir, el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Qué tanto era benigno este hermano que los mismos demonios decían que conocían a Pablo? ¿Qué tan benigno era, hermanos? La pregunta es, ¿nos conocen a nosotros por ser benignos, por mostrar los frutos del Espíritu? O igual y nos conocen porque los servimos, hermanos, los seguimos sirviendo. Dice Hechos 28, estamos viendo la benignidad en la vida del hermano Pablo. Hechos 28, capítulo 28, dice el texto 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacían en esa casa alquilada? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, hermanos. El hermano Pablo siempre en su benignidad anunciando a nuestro glorioso Señor Jesucristo. El libro de Efesios capítulo 3, texto 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Seguimos viendo la benignidad en el hermano Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, Primera Tesalonicenses capítulo 2, texto 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Siguiente texto, hermanos. Romanos capítulo 9, es el texto que les hablaba hace rato. Romanos capítulo 9. Qué tan benigno era este hermano, qué tanto reflejaba los frutos del Espíritu. Romanos capítulo 9, texto 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, hermanos, cortado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Qué tan benigno era este hermano que él deseaba, dice aquí, que su conciencia era testimonio, el Espíritu Santo era testigo de que él decía: quítame a mí la salvación y dásela a mis seres queridos, porque no saben lo que están despreciando los seres queridos cuando les hablamos del Evangelio. ¿Nos queda claro la benignidad en el hermano Pablo, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 12, estamos saltando muchos textos, hermanos, porque no tenemos el tiempo. Segunda de Corintios capítulo 12, texto 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor a vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. El apóstol Pablo es tan benigno. Veíamos en el libro de Hechos que tenía una casa alquilada durante 2 años. Y aparte aquí dice que con el mayor placer él gastaba lo suyo, su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Todo era por su benignidad. Todo era porque el fruto del Espíritu Santo, la benignidad, ya estaba en él, hermanos. Y él lo llevaba, pues por decirlo así, al límite, hermanos. Por decirlo así. Gálatas capítulo 6, texto 9. Gálatas 6, 9. Dice el hermano Pablo a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Queda claro el fruto de la benignidad y de la bondad en la vida de nuestro hermano Pablo. Siguiente, ya tenemos un poco el tiempo encima, hermanos. Fe. Y como ya bien sabemos, hermanos, el apóstol Pablo caminaba por fe, por una fe salvadora. No tenía una fe temporal, no tenía una fe natural. Él tenía la fe que desciende de lo alto, hermanos, la fe genuina, una fe salvadora, otro elemento del fruto del Espíritu Santo. Dios mismo inspira, y yo me atrevo a decir que Dios mismo inspira a Pablo en el libro de Hebreos.
a darnos la definición de la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestro hermano Pablo caminaba por esa fe. Hebreos 12:2, ¿quién era el autor y consumador de la fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe del apóstol Pablo eran los ojos de su alma, hermanos. La fe del apóstol Pablo miraba su corona, porque recuerden rápidamente que la fe siempre mira verticalmente. La fe mira verticalmente, no mira naturalmente. ¿Sí lo recuerdan? El apóstol Pablo tenía los ojos puestos en el galardón, puestos en su meta, en su fe. Pablo escuchaba lo inaudible y tocaba lo intangible. Por eso, hermanos, lograba lo imposible. Su fe salvadora solo tenía ojos para Dios. Su fe salvadora solamente tenía ojos para el Señor Jesucristo, para el Evangelio. Esa fe es dada por lo alto, esa fe es dada por gracia, a través del Espíritu Santo, a través de los frutos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, 2 Corintios, capítulo 5, texto 7. Hermano Gerardo, ¿me puede ayudar a leerlo? 2 Corintios, capítulo 5, texto 7. Perdón, hermanos, es que ya me estoy quedando afónico. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿En dónde estaba su fe? En Cristo. Él dice que por fe andaba, no por vista. Hermano Luis, me apoya, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. El texto 3, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Texto 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Texto 14, hermano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana es también nuestra fe. Sabemos que la fe de nuestro hermano Pablo y la fe que nosotros podamos tener no es vana, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Siguiente texto, hermanos, a ver, me apoya 1 Timoteo capítulo 2, texto 7. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. En fe y en verdad. Y nuevamente repito, ¿en dónde estaba su fe de nuestro hermano Pablo? ¿En dónde debe de estar la fe si ha sido derramada en cada uno de nosotros? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque el hermano siempre exaltando a Cristo en cada uno de los frutos, en cada uno del fruto y de los elementos del Espíritu Santo, hermanos. Siguiente, ¿cuál es el siguiente? Mansedumbre. La mansedumbre. ¿Qué grado de mansedumbre tenía el apóstol Pablo? Y recordemos rápidamente, ¿qué es lo contrario de mansedumbre? Es la rebeldía. Lo contrario de mansedumbre es rebelarte, es no querer obedecer, es no querer someterte, es no ponerte el yugo. Y la mansedumbre es la subordinación voluntaria a una autoridad, en este caso a Cristo. ¿Pablo mostraba mansedumbre a su Señor? Siempre, hermanos, toda su vida, después de su nuevo nacimiento, de morder el polvo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo vivía subordinado a Cristo, siempre viviendo en el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 1 nuevamente. Romanos capítulo 1, texto 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre nuestro hermano Pablo con mansedumbre sometido al Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, textos 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestro hermano vivía agradando a la carne, hermanos. En mansedumbre siempre vivió agradando a nuestro glorioso Señor Jesucristo, siempre sirviendo a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso dice ahí mismo Romanos capítulo 8, texto 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestro hermano Pablo siempre guiado por el Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo 9, texto 20, Romanos capítulo 9, texto 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nuestro hermano Pablo jamás altercaba, jamás levantaba la mano en contra de su Señor. Vivía en mansedumbre como siervo de Cristo, como soldado de Cristo, siempre sometido a los gobernantes, al grado de que él mismo dice en Romanos capítulo 13, Romanos 13, 1 y 2, sométanse, es decir, tengan mansedumbre a toda persona, a las autoridades superiores, por lo que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sean mansos, hermanos, dice el apóstol Pablo, hay que tener mansedumbre. Me salto muchos textos, hermanos, por el tiempo. Siguiente, la templanza. Hechos 24, hermanos. Hechos 24, texto 5. ¿Qué tanta templanza había nuestro hermano Pablo? Hechos capítulo 24, texto 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice que Pablo estaba encarcelado, hermanos, es humillado, dicen que es una plaga, es acusado de ser un promotor y alborotador. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el texto 12? Y Pablo los golpeó en el rostro, ¿no, verdad? Dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Nuestro hermano tenía templanza, tenía dominio propio. Claro que sí, hermanos. Dice que después de haber sido humillado, después de haber sido provocado, él dice que no disputó, él tenía templanza. Por eso, texto 24, el gobernador Félix dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dice el texto 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio, que es lo que estamos viendo, la templanza, y del juicio venidero, Félix se apartó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Un gobernador en ese momento quiere hablar con Pablo, quiere saber de la fe en Cristo, tiene cosquilleo por oír, pero Pablo le dice que tiene que ser templante, tiene que tener dominio propio, y un gobernador en ese entonces dice, no me interesa, ¿cómo crees que yo voy a tener mansedumbre y voy a ser templado? No, yo te llamo, ¿no? Entonces dice el libro de Romanos capítulo 12, ya estamos por concluir, hermanos, Romanos capítulo 12, texto 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Si es posible, en cuanto dependa de todos nosotros, estad en paz. Efesios capítulo 4, texto 26 dice, airados, pero no pequéis. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo el dominio propio en un creyente. El dominio propio en un creyente. Podemos enojarnos como creyentes, sí, pero no pecar, porque ya tenemos que tener este fruto del Espíritu, que es la templanza, el dominio propio. Porque muchas veces, hermanos, profesamos conocer a Dios y con nuestros hechos lo negamos. Por eso somos lo que hacemos.
no lo que decimos ser. Los frutos del Espíritu Santo en el apóstol Pablo son hechos que él reflejaba y reflejaban a nuestro glorioso Señor Jesucristo, hermanos. Este hombre heraldo y enamorado, apasionado de Cristo, excepcional teólogo, misionero, cristocéntrico, siempre reflejaba el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Filipenses 3:14, al decir que Él prosigue a la meta, es una expresión, hermanos, de preocupación por ser más semejante a Cristo, por reflejar los frutos del Espíritu. Por eso también él decía en Filipenses 4:12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Y qué decía? ¿Dónde estaba su fortaleza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es reflejado por medio de nuestro hermano Pablo. Los frutos del Espíritu Santo que el hermano Pablo demuestra, y les repito, me quedo corto, hay cientos de textos que nos demuestran los frutos del Espíritu en la vida de nuestro hermano Pablo, reflejan el carácter y la naturaleza de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La vida de Pablo, hermanos, nada más es la gracia de Dios en el corazón de un creyente regenerado. Los frutos del Espíritu Santo, hermanos, están amalgamados en el creyente nacido de nuevo. No es de vez en cuando, no es solamente los domingos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, el fruto se tiene que ver. Hermanos, para ir dirigiéndonos al final, ¿qué tanto tenemos en Cristo? ¿Qué tanto tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto tenemos del apóstol Pablo en nuestras vidas? ¿Qué tanto demostramos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Somos una especie de Pablitos o somos una especie de Saulitos? ¿Qué es lo que somos, hermanos? Porque si somos Saulitos, tenemos que ir y rogar a nuestro Señor Jesucristo que nos traslade del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:25, nosotros que estamos aquí tenemos que ser compañeros de milicia, como buen soldado al servicio de su Señor. ¿Qué tan buen soldado era nuestro hermano Pablo? Si pudiéramos ilustrar aquí un árbol seco en Saulo, ¿cuántos frutos tendría? Saulo, ¿cuántos frutos tenía? Ninguno. Se estaba pudriendo, estaba seco. Ahora, si pudiéramos poner aquí un árbol con frutos en la vida de nuestro hermano Pablo, ¿cómo tendríamos que dibujar ese árbol? Frondoso, hermanos. Frondoso y lleno de frutos, como buen soldado que luchó, que llevó el evangelio de salvación, que demostró cada uno de los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Dios utiliza la vida del hermano Pablo para mostrarnos a nosotros los creyentes que sí se puede, hermanos. Y si nosotros no estamos ni siquiera intentando ser como el hermano Pablo, estamos en un problema, hermanos. Entonces, llevémonos esto a casa, hermanos. ¿Qué somos? ¿A quién nos parecemos más? ¿Al apóstol Pablo o a su viejo hombre, a Saulo de Tarso? ¿A quién nos parecemos más? Hermanos, eso es todo. Muchísimas gracias. Hermano Luis.